Hola, en el día de hoy vamos a hablar sobre sistemas transientes en 1D. ¿Qué significa que sea un sistema transiente? Bueno, primero partamos definiendo qué significa lo opuesto, que es un estado estacionario. Un estado estacionario se define como aquel que no hay variación en el tiempo, es decir, que no existe dependencia del tiempo. Por su parte, un sistema transiente será donde involucra la variable directamente relacionada con el tiempo. ¿Ya? En este estudio se relaciona con la ecuación de calor, la cual es la derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo, igual a un alfa con la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición, donde se define el alfa como la conductividad térmica sobre la densidad por coeficiente de dilatación a presión constante. Aquí presentamos el gráfico de la situación en caso transiente. Si nosotros estuviéramos en el caso estacionario, nos encontraríamos en la zona demarcada aquí. Es decir, cuando t es igual a 0, vamos a tener una temperatura inicial y mediante el avance del tiempo en un sistema transiente se genera el siguiente comportamiento, dado por una temperatura de perturbación. Mediante la aplicación de Laplace a la variable temporal, vamos a tratar de disminuir en 1 grado y convertirla así en una ecuación diferencial ordinaria. Recordemos entonces que la función de Laplace se comporta como la integral de 0 a infinito de la función involucrada en función del tiempo por la exponencial elevado a menos st por dt. Vamos a aplicar Laplace entonces en la primera parte de la ecuación, que respecto al tiempo vamos a llegar a lo siguiente, para finalmente, por el teorema de las integrales por parte, desglosar en el siguiente desarrollo. Y vamos a, como dato importante, vamos a abarcar a esta integral que va de 0 a infinito, de t por e a la menos st en dt, como la función ñ de parámetros s y x. ¿Por qué vamos a hacer este cambio? Porque ahora vamos a obtener esto en esta parte, y ahora al aplicar Laplace en la segunda derivada con respecto a la posición, recordemos que Laplace se aplica en el tiempo, por lo tanto la segunda derivada de posición sale de la integral y recaemos nuevamente en lo que hemos llamado la función ñ de parámetros sx. Luego vamos a llegar a el negativo de la temperatura en 0,x más s por la función ñ más alfa y la segunda derivada de la posición multiplicado por ñ. Recordemos que θ en función de xt puede ser designada como la temperatura en xt menos la temperatura inicial, quedándonos lo que está escrito a continuación. Recordando también que cuando tenemos la siguiente forma matemática, vamos a tener la función ñ de la siguiente solución. Recordando de videos anteriores, en lo cual está explicado de manera más detallada, este factor, que en realidad es la constante 1, debe ser 0 para que esto se cumpla. Por lo tanto, nuestra función ñ de s, x queda definida de esta forma, y reemplazando en lo que está en color rojo, vamos a obtener que m es más menos raíz de s sobre alfa. Por lo tanto, como habíamos obtenido que la posible solución era c2 por la exponencial elevada a menos mx, nos quedamos por tanto con la solución de m negativa, obteniendo la siguiente función de ñ. Por lo tanto, para t mayor a 0, vamos a tener que la temperatura en un x igual a 0, t va a ser igual a t sub p. ¿Por qué? Porque como estamos en un sistema ya transiente, con un t mayor a 0, va a existir una temperatura que habíamos llamado la perturbación. Por lo tanto, nuestro θ de 0, t va a ser igual a la temperatura en 0, t menos t sub 0, igual a la temperatura de perturbación menos t sub 0, el equivalente a θ sub p. Si aplicamos Laplace ahora a nuestra constante c sub 2 de la función ñ, x, s anteriormente descrita,
nos va a quedar como Laplace de t sub p menos t sub 0 igual al Laplace de teta sub p. Y como este valor es una constante, su transformada de Laplace sería teta sub p dividido en s. Por lo tanto, nuestra función ñ de x, s queda definida como teta sub p dividido en s por la exponencial elevado al negativo de raíz de s sobre alfa por x. Por lo tanto, t sub p, por lo tanto, teta de x, t nos queda teta de p por el error de la fórmula compuesta de x sobre 2 raíz de alfa t. ¿Cómo se define el error de fórmula compuesta? Como 1 menos el error, y el error de x se define como 2 sobre raíz de pi por la integral de 0 a x de la exponencial elevado a menos t cuadrado en dt. Por lo tanto, nuestro error de fórmula compuesta nos queda como 1 menos 2 sobre raíz de pi por la integral de 0 a x de la exponencial elevado a menos t cuadrado en dt, donde nos queda teta en x como teta sub p factor de 1 menos 2 sobre raíz de pi por la integral de 0 a x sobre 2 alfa t por la exponencial elevado a menos t cuadrado en dt. Y ahora, si queremos también encontrar el flujo de calor, simplemente aplicamos Fourier, que está descrito en videos anteriores, de la forma menos k por el área por la derivada de la posición en teta sub x, y si lo derivamos, dada la función que habíamos encontrado arriba, nos va a dar finalmente teta sub p por k por el área por 2 sobre raíz de pi por la exponencial elevado a menos x sobre 2 raíz de alfa t, todo eso al cuadrado, por 1 sobre 2 raíz de alfa t. Donde nos damos cuenta que la gráfica del error de la fórmula es de esta forma y el error de fórmula corregida es de forma decreciente, donde parte en el valor 1 y decrece hasta el valor 0. Ahora vamos a proseguir al ejercicio propuesto. Ahora vamos a pasar al ejercicio propuesto. La temperatura inicial de un camino de asfalto es de 60 grados. Debido a una nevazón inesperada, la temperatura superficial disminuye a 3 grados Celsius. Determinen la temperatura a 52 milímetros bajo la superficie y el flujo de calor transferido por unidad de área al cabo de 3 horas. Suponga que la temperatura del camino se mantiene a 3 grados Celsius. Vamos a la solución. La situación que tenemos es que se produce la nevazón y aquí tenemos descrito el asfalto. Aquí encontramos las características del material a considerar. En este caso, la densidad del asfalto, el calor específico a presión constante del asfalto y la conductividad térmica también del asfalto. Los valores que nos piden son para un tiempo de 3 horas, que son 180 minutos, y para 52 milímetros. Determinamos alfa, que nos da un valor de 3,186 por 10 a la menos 8 metros al cuadrado partido segundo. Y ahora describimos lo que ocurre con la situación física en cuestión. Teta de x, t se describe como la temperatura en una posición y un tiempo menos la temperatura inicial, quedando definida como t de x, t menos 60. Ahora, nuestra teta de perturbación va a estar generada por una temperatura de perturbación menos la temperatura inicial. Nuestra temperatura de perturbación van a ser 3 grados Celsius, ya que esa es la temperatura repentina o inesperada que el ejercicio nos indica. Y la temperatura inicial es de 60 grados, por lo tanto obtenemos un teta sub p de menos 57 grados Celsius. Nuestro perfil de teta en xt va a quedar definido como teta sub p por el error de fórmula complementario de x sobre 2 raíz de alfa t. Con lo cual vamos a encontrar la temperatura en x, t de teta sub p de erf x partido 2 raíz de alfa t más teta sub 0. Determinamos el error complementario obteniendo un valor de error de fórmula complementario de 1,4 y de tabla encontramos
que ese valor es 0,54772. Devolviéndonos a esta parte, para los puntos determinados, vamos a encontrar que la temperatura tiene que ser de 28,78 grados Celsius. Ahora, el flujo de calor por unidad de área está determinado por la fórmula escrita anteriormente, pero como es por unidad de área debemos dividirlo por el área. Por lo cual, el flujo de calor por unidad de área en dicha posición y en dicho tiempo, reemplazando los valores que tenemos arriba, obtenemos que nos da 15,14 watts sobre metro cuadrado. Espero que les haya servido.